Chicos, vamos a hacer 4 ejercicios más entre congruencia de triángulos y aplicaciones, ¿correcto? A ver, el problema 5 te dice lo siguiente, ¿no? AB igual a MC igual a 4, MN vale 7 y te piden hallar el valor de BM, o sea, X. Bueno, según el gráfico observamos lo siguiente, ¿no? Esta medida alfa es igual a esta medida, este lado es igual a este lado, y esta otra medida es igual a esta otra medida. Tenemos entonces en el triángulo ABC con el triángulo MNC dos triángulos congruentes, cuyo caso sería ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Los dos triángulos son congruentes por el caso ALA, entonces aplicamos la propiedad a ángulos iguales, se ponen lados iguales, ¿ya? Primero vamos a ver la congruencia, el criterio, triángulo ABC congruente con el triángulo MNC. A ver, CMN, ¿ya? CMN, el caso es ángulo, lado, ángulo, perdón, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. El caso es ALA, ¿correcto? Esos triángulos son congruentes por el caso ALA. De ahí, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Alfa en el triángulo ABC se pone X más 4. Y en el triángulo CMN a alfa se pone 7. Ahí está la propiedad. Ángulos de igual medida se oponen lados iguales. De aquí sale X, ¿no? 7, 4 pasa a restar. Y X va nada menos que 7 menos 4, 3. 3 es la longitud del segmento BM haciendo una congruencia de triángulo por el caso ALA. Problema 6. En el problema 6 se observa otro caso, vamos a ver, ¿ya? Triángulo ABC con el triángulo, digamos, BD, vamos a ver qué sale. Alfa es la primera medida igual. AB igual a AE, ABE, perdón, igual. Y sabemos que acá que AC es igual a BD también, ¿ves? Observe. Lado, ángulo y lado. En otras palabras, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esos triángulos son congruentes por el caso LAL, ¿no? Ahora de nuevo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo BED, digamos, ¿no? Vamos a poner acá B con el triángulo BED. ¿Ya? El caso sería LAL, lado, ángulo, lado. Ahora de nuevo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esos triángulos son congruentes por el caso LAL, ¿ya? De ahí, ¿qué hacemos? A lados iguales se oponen ángulos de igual medida. Quiere decir que esto de acá vale, a este lado se pone 4x, en el otro triángulo igual, al mismo lado se pone aquí también 4x. Muy bien. Ahora, ¿qué se observa? Se observa que 4x más 9x suman 180, ¿verdad? 4x más 5x vale un ángulo llano y eso mide 180 grados, ¿no? Ya usted sabe que este ángulo llano mide 180. De ahí 9x igual a 180 grados, de donde x sale 20 grados. Ese es el valor de x. Problema 6, haciendo el criterio LAL. Vamos al problema 7. Vamos a hacer uso del teorema de la bisectriz para hallar el valor de AC, X. Sabiendo que AB mide 4, CD mide 5. Se observa que esta es una bisectriz. Digamos AQ es una bisectriz del ángulo en A y CQ es una bisectriz del ángulo en B, ¿ya? Para poder hallar el valor de X vamos a usar el teorema de la bisectriz interior que usted ya sabe, ¿verdad?
Ese teorema es muy conocido. Dado un ángulo y su bisectriz, ¿correcto? ¿Qué dice el teorema? Cualquier punto ubicado en la bisectriz del ángulo, las perpendiculares trazadas hacia los lados del ángulo, como son, iguales, ¿no? Ese es el famoso teorema de la bisectriz. Igual esta longitud es igual a esta otra. ¿Ya? Ese es el teorema de la bisectriz. Quiere decir que AQ es bisectriz del ángulo en A. Como este es recto, en B, o sea, QB es perpendicular a AB. Y de aquí trazaría QH, digamos, perpendicular a AC. Habría que trazar. ¿Correcto? Por Q se traza QH perpendicular a AC. Según el teorema, QB es igual a QH y AB es igual a AH, o sea, este es 4. Por otro lado, CQ también es bisectriz del ángulo en C. QD es perpendicular a CD y QH es perpendicular a AC. Como esta es bisectriz, las perpendiculares trazadas a cada lado, como deben ser, iguales. O sea, QD es igual a QH. ¿Correcto? Eso es por el teorema de la bisectriz. Entonces, CD y HC son iguales. Si CD vale 5, HC también vale 5. Eso según el teorema de la bisectriz interior, ¿no? Por lo tanto, en la figura, el valor de X vale 4 más 5. ¿Cuánto es 4 más 5? 9. Ese es el valor de X. Problema número 8. Vamos a hacer uso de nuestro teorema de la mediatriz. Espero que recordemos. Dado un segmento y una perpendicular en el punto medio. Si esta recta es perpendicular en el punto medio de un segmento AB, entonces esta recta L se llama mediatriz de AB. ¿Qué dice el teorema? Que si este punto pertenece a L, este punto equidista de A y este punto equidista de B. En otras palabras, si este punto, digamos, es un punto Q, QA y QB son iguales. ¿Ya? Ese es según el teorema. Formándose un triángulo isósceles. Quiere decir que esta medida es igual a esta medida. Obviamente esta de acá es igual a esta otra. ¿Ya? Ese es según el teorema de la mediatriz. Repito entonces, si Q pertenece a L, QA es igual a QB y el triángulo es isósceles, ¿no? Bueno, según el gráfico, la recta L1 es mediatriz de AB. ¿Qué significa que la recta L1 sea mediatriz de AB? Que este ángulo sea recto y que H sea punto medio. Eso significa de que la recta L1 sea mediatriz del segmento AB. De igual forma, L2 dice que es mediatriz de AC. ¿Qué significa que L2 sea mediatriz de AC? Significa que el ángulo en Q debe ser 90 grados y que Q debe ser punto medio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces L2, para que sea mediatriz de AC, este punto Q debe ser de 90 y AQ y QC deben ser iguales. ¿Correcto? Eso es lo que es el concepto de lo que es una mediatriz. Bueno, pasamos a la solución. A ver. Vamos a tener acá un punto, digamos, H, o un punto, digamos, N. Y el punto N pertenece a la recta L1. Como L1 es mediatriz del segmento AB, entonces N equidista de B y N equidista de A. ¿Qué cosa quiere decir? Que se traza NA. Según el teorema, NB y NA son iguales. NB y NA son iguales. Quiere decir que es un triángulo isósceles, ¿correcto? Si este es 40, esta parte también es 40 grados. Muy bien. Esto ya es un triángulo isósceles, ¿no? BNA. Triángulo BNA es un triángulo isósceles. Correcto. L2. L2 es mediatriz de AC. El punto N pertenece a L2. Entonces, este punto equidista de A y también equidista de C. ¿Qué significa? Que NA y NC también son iguales. ¿Correcto?
NA y NC son iguales, formándose otro triángulo isósceles. ¿Qué cosa quiere decir? Que si esto es 35, esto también es 35. ¿Correcto? 35 grados, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. A lados iguales se ponen ángulos iguales. Muy bien. ¿Cuánto valdría? Vamos a colocar aquí triángulo ANC. Es un triángulo isósceles, ya sabes por qué. Por el teorema de la mediatriz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, NA igual NC. Por lo tanto, NA es igual a NC, el triángulo isósceles, 35, 35, y el valor, en este caso de X, sería 40 más 35, o sea, 40 grados más 35 grados, el valor de X sale 75 grados. Ese es el valor de X, chicos, usando el famoso teorema de la mediatriz. Quedamos ahí.